Bueno, muy buenos días. Hoy seguimos con la clase. Vamos a estudiar cómo calcular las inversas en nuestra aritmética modular. Y vamos a utilizar lo que habíamos aprendido de, de lo que habíamos aprendido relacionado con el algoritmo de división euclidiana. Entonces vamos a hablar de la división. Entonces vamos a ver para qué nos sirve lo del algoritmo de la división euclidiana en este contexto. Entonces, básicamente lo que nosotros habíamos dicho era que queríamos dividir x entre y. Y dividir x entre y significa encontrar un número z. Dividir x entre y significaría encontrar un número z. Significa encontrar un z tal que z por y sea x. ¿Listo? Y de esa forma lo habíamos abordado el problema. ¿Listo? Recuerden que la división que estábamos haciendo era una división que estaba dentro del módulo. Entonces, sin embargo, si usábamos directamente esta definición, bueno, esta no, si usábamos directamente la definición usual de la división, podíamos tener más de una posibilidad para poder encontrar ese z. Si se usaba directamente la definición de la división para encontrar ese y, para encontrar ese z, perdón, la definición para encontrar el z, pues podríamos tener más de una posibilidad. ¿Listo? Podríamos tener más de una posibilidad. ¿Por qué? Porque recuerden que el módulo es básicamente un relojito y podíamos darle vueltas tantas veces como quisiéramos al reloj y tener muchos zetas. Podríamos encontrar más de una posibilidad para z módulo n. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos para poder resolver ese problema fue resolver esa pregunta para que la respuesta de la división fuera única. Entonces, para resolver este problema, definimos la división para que la división fuera única. La división para que la respuesta fuera única. Para que la respuesta fuera única. Listo. Entonces, en particular lo que dijimos fue, bueno, para dividir lo que vamos a encontrar es primero la inversa. Entonces, si queríamos dividir x entre y, entonces lo primero que hacíamos era encontrar y inversa y multiplicar y inversa por el x. ¿Listo? Lo segundo que hacíamos era multiplicar y inversa por x módulo n, ¿cierto? Listo, entonces esto lo habíamos afirmado, pero no habíamos esbozado o no habíamos dicho por qué funciona. Entonces la idea es tratar de encontrar un argumento a por qué esto funciona y en qué casos, por ejemplo, nosotros podemos encontrar la inversa. Porque como nos habíamos dado cuenta en algunos ejemplos, no necesariamente podíamos encontrar la inversa. Entonces vamos a estudiar el problema de encontrar la división. ¿Listo? Encontrar el resultado de la división. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que queremos encontrar todos los zetas para resolver la división.
queremos encontrar todos los zetas tales que al multiplicar z por y nos dé x. Entonces si yo cojo z y lo multiplico por y, nos tiene que dar x. Pero recuerden que estamos en aritmética modular, entonces tenemos que tener en cuenta el módulo de n. ¿Listo? Pero por definición de congruencia, esto significa, atentos acá, esto significa que si x es congruente con esto, quiere decir que x se puede escribir como z por y por z, más k veces n. Recuerden la definición de congruencia. Significa que x y xz y x difieren k veces n. Entonces, yo que conozco de acá, si yo quiero dividir x entre y, lo voy a poner entre comillas porque sabemos que este simbolito no tiene tanto sentido. Yo conozco x y conozco y, ¿cierto? Y también conozco el espacio donde estoy trabajando, que es n. Entonces yo conozco este de acá, conozco este de acá y conozco este de acá. Y esto fue lo que acabamos de resolver la última clase. ¿Listo? Entonces esto tiene sentido para algún entero k. ¿Listo? Esto es simplemente por congruencia, por la definición de congruencia. Congruencia, ¿listo? Entonces, este problema, encontrar el z, que sería la inversa, si resolvemos este problema y encontramos el z, pues ya resolvimos el problema, ¿no? Porque encontramos el número tal que al multiplicarlo por y nos va a dar x. Entonces nuestra tarea es ver si podemos, o qué condiciones podemos encontrar el z. ¿Listo? Segundo. Okay. Listo, entonces y en eso vamos a trabajar. Listo, entonces pero veamos este problema 1. El problema 1 ya lo resolvimos, ¿no? De hecho, recuerden que para resolver el problema 1, pues básicamente nos tenemos que concentrar en resolver el problema cuando el lado de acá es igual al máximo común divisor entre y n. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con esto. El problema 1 se resuelve a través de la solución de este problema. El máximo común divisor yn de zy más kn. ¿Listo? Entonces, recordemos de la clase anterior que pueden haber dos casos. El caso en el que d, por ejemplo, sea mayor que 1. Entonces, el caso en el que el máximo común divisor entre y n sea mayor que 1. Veamos qué pasa cuando el máximo común divisor entre d y n es mayor que 1. Tratemos de estudiar ese caso. Entonces, nosotros sabemos que existe solución solamente si x es múltiplo de d. Entonces existe solución a esta ecuación de acá solamente cuando x es múltiplo de d. Múltiplo de d. En otro caso no existe solución, y eso lo verificamos la clase pasada. Recuerden que lo que hacíamos era decir, bueno, si x es múltiplo y y es múltiplo, pues yo hacía las cuenticas y me salían unos 13. Bueno, ahorita pronto o lo pueden revisar en el video pasado. Entonces, existe solución a esta ecuación de acá solamente cuando x es múltiplo de d. Y las soluciones, pues serían las últimas expresiones que escribimos en la última clase. Serían, por aquí lo puedo tener un segundo, las soluciones serían, no tengo que volver a escribirlas, ¿dónde las tengo? Segundo, acá. Acuérdense de esto de la última clase. Entonces las soluciones estarían dadas por esto. Las soluciones generales, ¿no? Las múltiples soluciones. Recuerden que lo que hacíamos era
utilizar el algoritmo de división euclidiana para encontrar x y y. Y después de eso, pues podemos plantear que todas estas, variando t dentro de los enteros, todas estas eran soluciones. ¿Listo? Entonces vamos a escribir esas soluciones en términos de la notación que tenemos en este momento. Entonces las soluciones serían encontrar z y k. La solución para z sería pues básicamente encontrar un r más t por n sobre d y encontrar un k que es igual a s menos t por y sobre d. Listo, entonces de nuevo simplemente revisen lo que habíamos hecho en la sección del algoritmo euclidiano extendido y cuando resolvimos la ecuación general, y se van a dar cuenta que esto es simplemente una cuestión de notación. Listo, entonces esta solución es para algunos enteros r y s que se pueden obtener a través del algoritmo de Euclides, ¿no? Obtener a través del algoritmo de Euclides listo, el extendido por ejemplo, y para todos los enteros t. Entonces tenemos muchas soluciones. Entonces las soluciones para esta ecuación de acá se van a ver de esta forma acá. ¿Listo? Entonces observemos que si d es mayor que 1, esto de acá, n sobre d, es ¿qué? Es menor que n. Y si r sobre d es menor que n, yo estaría construyendo, acá ¿no? Yo estaría construyendo básicamente una solución y yo variando t. Recuerden que esto es aritmética modular, yo tengo un relojito, variando t, n sobre d estaría como por acá, simplemente estoy esquematizando n sobre d. Entonces yo podría tener múltiples soluciones porque este n sobre d no necesariamente coincide con todo el n. Este es un reloj de tamaño n, este es n sobre d, en algún punto queda. Entonces yo podría tener varias soluciones y realmente no quiero eso. Entonces ahí es donde está el truco. Básicamente si yo tengo esto de acá, yo diría, o esto significa que z no tiene una única solución. Entonces z no es una solución única. Y ese es el problema que yo realmente estaba planteando al principio, ¿no? El problema era cómo encuentro un z que sea único. Entonces si d es mayor que 1, ese z no es único. ¿Listo? De hecho sí sería único solamente para si estamos estudiando z módulo n sobre d. Escribamos eso. Es único, la solución es única, o z, que lo escribimos como r más t por n sobre d, es único. Mejor acá, sí, es único en módulo n sobre d. ¿Listo? Entonces ese fue el primer caso, ¿no? El primer caso es cuando d es mayor que 1. El segundo caso es cuando d es igual a 1. Entonces verifiquemos qué pasa. Recuerden que d es el máximo común divisor entre y y n. Entonces ese es el segundo caso. ¿Qué pasa si tenemos esto de acá? Si tenemos esto de acá, entonces y n son coprimos, ¿cierto? Eso es lo que significa que sean coprimos, que su máximo común divisor sea 1. Entonces la ecuación que teníamos originalmente, que era la que nos interesaba,
esta ecuación de acá, de nuevo solo va a tener sentido o solo va a tener solución. Son coprimos y la ecuación de interés, que es la de arriba, solo tiene solución cuando x es múltiplo de, siempre que x sea múltiplo de. X es múltiplo de D. ¿Listo? Y esta solución también se puede encontrar, ¿cierto? Entonces, utilizando el algoritmo de Euclides, se puede encontrar la solución. Se puede encontrar unos R y unos S tales que yo tengo que hacer el máximo común divisor entre Y y N, y puedo encontrar unos R's y unos S's. Esa es mi tarea, encontrar estos dos tales que yo pueda, al hacer esta operación de acá, reconstruir un 1. ¿Listo? ¿Por qué un 1? Porque de nuevo nos interesa la ecuación cuando el máximo común divisor es igual a 1. Y la solución pues estaría dada para Z y K. Para el problema original estaría dada por, cuando yo digo el problema original, es el problema de encontrar este Z de acá y encontrar este K de acá para este X de acá. Estaría dada por pues una expresión parecida a la de arriba, ¿no? Z sería igual a X por R más T por N sobre D, pero D es 1, entonces me queda así. Y K sería igual a Z por S menos T por D. ¿Listo? Pues ¿de dónde sale esto? De la solución general que habíamos derivado la vez pasada. Y aquí podemos observar algo. Bueno, esta solución es válida para todos los T enteros. Entonces tenemos de hecho muchas soluciones. Muchas soluciones en los enteros, pero una sola en el módulo n. De esta forma, Z es una solución única módulo n. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Que cuando el máximo común divisor entre y n es igual a 1, entonces el z que encontramos al resolver, el z correspondiente a x, aquí tenemos z por y más k por n, este z que estamos buscando sería único. ¿Listo? Entonces, si el máximo común divisor entre estos dos de acá, el máximo común divisor es 1, entonces la solución es única. ¿Listo? Entonces ya tenemos la condición para que la solución sea única. De hecho, observemos algo acá. ¿Qué es esto de acá? Esto de acá es lo que estábamos resolviendo, la ecuación que estábamos resolviendo cuando el máximo común divisor era igual a 1, pero de acá podemos observar que esto lo que nos está diciendo es que cuando esto se tiene, R por Y es congruente con 1 módulo n. Miren, R con Y es congruente porque difiere un múltiplo de n. ¿Listo? Entonces, esto se tiene. Y si esto se tiene, veámoslo acá. Entonces también
R satisface, bueno, en este caso, ¿no? Si es igual a 1, satisface que R por Y es igual a 1 módulo N. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que R por Y sea igual a 1? Que R es la inversa de ¿quién? De Y. Entonces, R es la inversa de Y. Y finalmente podemos afirmar que nosotros podemos dividir, se puede dividir X por Y si y solo si Y tiene inversa. Listo. Entonces, de hecho, con lo que acabamos de hacer, nosotros ya tenemos la maquinaria para poder resolver y hacer cálculos eficientes de inversa. Ya lo vamos a ver. Entonces, también lo que podemos afirmar de acá, esa es una afirmación importante. La otra afirmación que podemos decir es que Y tiene inversa si y solo si el máximo común divisor entre Y y N es igual a 1. ¿Listo? Entonces, la pregunta ahora es cómo podemos calcular inversas. Entonces recuerden que lo que hemos hecho hasta ahora fue definir nuestro aritmética modular. Después nos pasamos al algoritmo de Euclides, pero nos dimos cuenta que pasarnos al algoritmo de Euclides nos permite encontrar las condiciones bajo las cuales podemos encontrar la inversa. Entonces, eso es todo lo que necesitamos hacer en este momento. ¿Listo? Entonces, para el cálculo de inversa, supongamos que tenemos un y en z de n. Entonces la pregunta es, ¿existe y a la menos 1? Entonces, una opción para responderla es, dado que z de n es finito, podríamos armar la tabla de las multiplicaciones y probar todas las posibilidades, ¿no? Podríamos probar todas las posibilidades. Pero hay un lío acá, ¿no? Si n es grande, por ejemplo, no sé, un número de 256 bits, un número súper grande, nunca vamos a acabar de construir la tabla. No es posible construir la tabla. Sin embargo, la pregunta es, ¿podemos encontrar la inversa? Una mejor forma sería lo siguiente. Nosotros acabamos de probar que y a la menos 1 existe si y solo si el máximo común divisor entre y y n es igual a 1. ¿Listo? ¿Y esto con qué lo podemos verificar? Esto lo podemos verificar con el... Esto se puede verificar con el algoritmo de Euclides extendido. ¿Listo? ¿Y cómo podemos calcular y a la menos 1? Se puede calcular de forma eficiente utilizando el algoritmo extendido. Bueno, esto se puede con el algoritmo de Euclides normalito y este con el algoritmo de Euclides extendido. ¿Listo? Entonces, veamos a ver si podemos hacer esos cálculos ahora. Listo, entonces veamos el ejemplito que tenemos ahí en las notas, estudiémoslo. ¿Será que existe esta inversa en Z19? ¿Existe? Entonces, para saber si existe, yo tengo que encontrar el máximo común divisor entre 19 y 7. Y si es igual a 1, entonces yo puedo afirmar que existe, porque eso fue lo que acabamos de probar. Listo, entonces, de nuevo, 19 sobre 7, 2, 2, 14, 2 por 7, 14, más 5, ok.
ahora cojo estos dos, 7, lo divido entre 5, da 1 y el residuo es 2. Ahora cojo estos dos, 5, lo divido entre 2, da 2 y el residuo es 1. Finalmente, yo ya acabo acá y yo sé que el máximo común divisor entre 19 y 7 es igual a 1. Entonces la inversa debe existir. Entonces 7 a la menos 1 existe. ¿Y cuál es su valor? Para encontrar el valor, pues tenemos que resolver el problema siguiente, ¿no? 1. Ahora, tendríamos que ya nos vamos acá, hagámoslo muy procedimental. Utilicemos el algoritmo extendido de Euclides y ahora sí hagámoslo despacio, porque en las notas de allá no lo hicimos tan despacio. Lo primero que hacemos, como yo lo estoy pensando, es cojamos los residuos y despejémoslos. 1 es el residuo que queremos, sería igual a ¿qué? Sería igual a 5 menos 2 por 2. Digamos que este es el primer residuo. El segundo residuo sería este de acá, 2, que sería igual a 7 menos 1 por 5. Y este residuo, el tercer residuo de acá lo podemos sacar, 5, sería igual a 19 menos 2 por 7. 19 menos 2 por 7. ¿Yo qué quiero hacer? Yo quiero escribir este 1, que es el máximo común divisor, máximo común divisor, entre 19 y 7 como una combinación lineal. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo poner este 2 acá, hagámoslo de hecho. 1 sería igual a 5 menos 2, sustituyendo este 2 de acá, valdría 7 menos 1 por 5. Y atentos acá. En este momento lo que puedo hacer es usar un poquito de álgebra y esto lo puedo escribir como 5 menos 2, aquí hay un menos, ¿no? Por 7 más 2 por 5. Lo estoy haciendo despacito. ¿Y esto qué sería? Sería menos 2 por 7 más 5. Acá tengo algo raro. Uh-huh. 5 menos 2 por 7. Aquí esto lo podría escribir como 2 veces 5 más 1 veces 5, 3 veces 5. Listo. Nada, que estaba verificando que nada me hubiese quedado raro. ¿Listo? Ahora toca tener cuidado porque este 5 de acá lo podemos reemplazar por este 5 de acá. ¿Listo? Entonces esto lo podría escribir como menos 2 por 7 más 3 por 19 menos 2 por 7. Listo. Entonces, ¿qué es esto? Esto sería menos 2 por 7 más 3 por 19 menos 6 por 7. ¿Listo? ¿Esto cuánto me da? Me daría menos 6 por 7 y 7 más menos 2 por 7 daría menos 8, y aquí abajo, perdón, por 7, muy bien, más 3 por 19. Ok, yo puedo escribir el 1 como una combinación de 7 y 19, mírenlo acá. 1 lo escribí como menos 8 por 7 más 3 por 19. ¿Sí lo ven? Aquí está. Y este de acá y este de acá. Entonces, ¿cuál sería la inversa?
La inversa es aquel número que multiplicado por 7 me lo deja congruente con 1. Mira, aquí está la congruencia bajo el módulo 19. ¡Tarán! La inversa de 7 sería igual a menos 8, que es congruente con 11. ¿Por qué? Pues hagan las cuentas, ¿no? Si se arrancan en un reloj de 19 y empiezan de para atrás, que es lo que significa este menos 8, pues quedaríamos parados en 11. Módulo 19. ¿Listo? Y lo tenemos. ¿Cuál es la ventaja de este? Repasemos acá cómo fue que en la clase no nos quedó tan claro. Cómo fue que resolvimos el algoritmo de edición extendida. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es escribir, simplemente para terminar, el objetivo es escribir el máximo común divisor en términos de los dos numeritos que estamos utilizando. ¿Listo? Entonces, yo lo primero que hice fue despejar todos los residuos, despejé todos los residuos y después empecé a sustituir. Yo sustituí el residuo de la última ecuación, de la penúltima ecuación en la última ecuación. ¿Listo? Y después reagrupé. Entonces lo voy a poner acá. Despejar residuos, sustituir, resolver, sustituir, resolver. 3, 4. Y cuando yo me refiero a resolver es básicamente lo que hice acá, ¿no? Entonces yo sustituí y resolví, agrupé y resolví, sustituí y agrupé y resolví. ¿Listo? Entonces de esa manera yo ya tengo una forma eficiente de calcular la inversa y de verificar si la inversa existe, y con eso ya cerraríamos la forma en la que nosotros hacemos nuestra aritmética modular. Entonces esto es lo clave de todo este asunto, ¿no? Si nosotros queremos saber si uno de nuestros elementos tiene inversa, tenemos que resolver el algoritmo de Euclides con el elemento y con el n que define nuestro zn. Si nos da 1 es porque tiene inversa, y utilizamos el algoritmo despejo, residuo, sustituyo, resuelvo de la última hacia atrás, y lo que me acompañe el 7 acá sería la inversa, lo que me acompañe el valor que me interesa acá sería la inversa. ¿Listo? Entonces ya tenemos una forma de hacer aritmética modular eficiente. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias.